los niños, niñas y adolescentes, cuando son objetos, cuando son víctimas, sufren un estrés postraumático tremendo. El abusado tiene una dosis aún más potente de estrés postraumático que incluso que el que va a la guerra. En promedio pueden pasar 33 años para que una víctima de abuso sexual se acerque a la justicia y haga una denuncia. Quienes han sido víctimas de delitos sexuales de este tipo les toma mucho tiempo el poder denunciarlo. Yo creo que la señal que damos, que no prescriban los delitos de abusos sexuales en menores, me parece muy importante y yo estoy absolutamente a favor de eso. Con la actual legislación aquí en nuestro país, si una persona es abusada sexualmente, solo puede hacer esta denuncia hasta los 28 años, porque después el delito prescribe. Nuestra comisión ya aprobó en general la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores. Compartimos en cuanto a valorar cualquier iniciativa que vaya en la protección de niños y niñas adolescentes y disminuir la impunidad en los casos que atentan gravemente contra sus derechos. Vamos a estar conversando de eso aquí en este capítulo de Hablando de. Y estamos en este capítulo para hablar sobre este tema con James Hamilton. Él es médico cirujano. James, gracias por acompañarnos aquí en Hablando de. Gracias a usted, un placer. Y estamos con Luis Torres, quien es director de la unidad especializada en delitos sexuales y violencia intrafamiliar de la Fiscalía Nacional. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos también. Gracias a ustedes por la invitación. Tenemos dos visiones bien amplias de un proyecto que se está discutiendo en el Senado, que lleva mucho tiempo además acá en el Parlamento. Entró el año 2010 y ya estamos en el 2017 y al parecer vamos avanzando, pero con pequeños pasitos y con algunos hechos de connotación pública que de repente hacen que se desarchive el proyecto. Y quisiera que me entregue cada uno su visión sobre la importancia de poder renovar este proyecto, legislar respecto a cuándo debe prescribir o si es que no debe prescribir un caso de abuso contra menores, porque actualmente, y se los voy a contar acá, los delitos con pena de crimen como violación, estupro y lesiones graves prescriben en 10 años. Esto significa, por ejemplo, que una víctima menor de edad recién puede hacer la denuncia, tiene derecho a hacerla cuando cumple 18 años. Si se suman esos 10 años que hay para hacerlo, las víctimas podrían denunciar hasta los 28 años un delito como este, actualmente en nuestra legislación. ¿Es así, don Luis Torres? Sí, más o menos. Está ahí a cargo, pero de toda la parte más técnica de la jurisprudencia respecto al tema. ¿Qué visión tienen los dos respecto a la imprescriptibilidad de este tipo de delitos? Luis. Bueno, sí, es así, ese análisis es correcto, pero bueno, hay algunas reglas ahí que pueden incidir. Pero de todas maneras, la posición de la Fiscalía Nacional y de la unidad especializada, digamos, en estos temas, y como lo dijimos también en su oportunidad en la Comisión de Infancia, es una opinión positiva en el fundamento de la propuesta legislativa, en términos de propender hacia mayor acceso a la justicia de los niños y niñas adolescentes y asegurar en todo caso también la debida protección de los mismos. Entiendo entonces de eso que la Fiscalía Nacional está de acuerdo en que estos delitos no prescriban. La Fiscalía Nacional está de acuerdo en que estos delitos permitan, en todo caso, que los derechos de las personas que han sido víctimas de estos graves delitos tengan la posibilidad de obtener justicia y las medidas que sean adecuadas para el tipo de casos que correspondan. Ya, y ahí depende un poco también, por lo que estoy entendiendo de la visión de la Fiscalía, la temporalidad. Es Claro, decir, si es que pasan 20, porque además hay que decirlo, en promedio las víctimas denuncian 33 años. Incluso se toman como tiempo en promedio las víctimas para poder hacer este tipo de denuncias. Entonces, si estoy entendiendo bien la postura de la Fiscalía, ¿tiene algunos matices con respecto a que no prescriba? A ver, por eso decía, es decir, la posición inicial es esa, ¿no? Hay que propender, ¿cierto?, al acceso a la justicia y la protección de estos casos. El cómo, y es una cuestión que nosotros hemos dicho que hay que reflexionar en torno a su elaboración. ¿Por qué? Porque no es tan fácil determinar un mecanismo que pueda ser, digamos, más coherente con otro tipo de disposiciones que entran en juego, ¿no? No es por afirmar no a la imprescriptibilidad, sino que decir, a ver, revisemos de tal manera que este sea el objetivo y que podamos cumplir de una manera adecuada y no generar una asimetría en las reglas penales o procesales penales que intervienen en este tipo de casos, que finalmente lo que digamos,
se cumpla con eso es generar efectos no perseguidos por la intención originaria, ¿no? Hay varios ejemplos en la política criminal chilena de los últimos 10 años en que el objetivo perseguido luego con el resultado alcanzado genera incentivos que uno dice más o menos contradictorios. O sea, si logro entender la respuesta, entonces es que están de acuerdo, pero analizando como en la casuística, no una igualdad para todos. Y quiero saber tú, James, qué opinas respecto, porque esta es la visión jurídica, la visión tuya como médico, como querellante de un caso de abuso también. Mira, yo creo que hay que distinguir algunos aspectos sobre esto. Uno es la legislación y el otro es la persona. ¿Cómo se le arregla un país para proteger a su ciudadano? Ese es tarea de todos nosotros. Pero esa es tarea, o sea, nosotros tenemos que aprender cómo hacerlo. Pero los derechos de la persona, ¿no es cierto?, a los que nosotros suscribimos ya en este mundo, digamos, humanista, basado, ¿no es cierto?, en el respeto de la identidad de la persona humana, es clave, ¿no es cierto?, saber que todo individuo tiene derechos inalienables. ¿Cómo nosotros procuramos que esos derechos, ¿no es cierto?, se ejerzan? Ese es otro tema. ¿Y se violentan los derechos cuando se pone un plazo tan categórico, por ejemplo, como 10 años? Lo que pasa es que los plazos también pertenecen a un tema de, te diría yo, de eficiencia de la justicia, en ciertos aspectos. ¿Por qué? Porque en realidad cuando hay prescripción, al único que tú estás beneficiando es al criminal, ¿no es cierto? Porque de alguna manera es un premio. Después de 5 años tales delitos prescriben, el tipo si no lo pillaron, ¿no es cierto?, o qué sé yo, o no se siguió adelante el curso de la investigación, etcétera. El tipo termina premiado, porque puede volver a delinquir y nunca pasó nada con la acción previa. Y estamos hablando acá de delitos en que los criminales reiteran su crimen, son cazadores. Ahora, acá hay un tema que es bien clave, que es el concepto que tú dices de tiempo, ¿eh? Pero más que el concepto de tiempo, eso es solamente un síntoma de lo que hay de fondo. Lo de fondo es que el individuo necesita estar en conciencia de lo que le ha pasado para poder, en ese momento, ejercer su derecho, ¿no es cierto?, a justicia. Una persona que no está en conocimiento de eso y no puede ejercer su derecho a justicia, ¿no es cierto?, queda suspendida en el tiempo. Nosotros no podemos, ¿no es cierto?, considerar que ese individuo está en todas sus capacidades para poder solicitar, ¿no es cierto?, ese derecho. Nosotros el otro día veíamos, y eso fue público también, como de una manera, te diría yo, que bastante, una mofa lo encontré, vulgar casi, ¿no es cierto?, hablando, bueno, pero un incendiario, ¿por qué no vamos a ver imprescriptibilidad por los incendiarios? ¿Por qué no vamos a pedir? Porque es algo totalmente distinto. Claro, porque las víctimas están en condiciones de pedir la justicia. Claro, digamos que la contraparte, y yo me acuerdo de la intervención del secretario de la Corte Suprema en la sesión que hubo acá en el mes de marzo respecto a este proyecto, claramente planteaba preguntas, ¿no? De por qué podía ser imprescriptible este tipo de delitos de violación o de estupro o de lesiones graves contra menores de edad, y por qué no podía ser, por ejemplo, un incendio con resultado de muerte, una violación con homicidio, ponía varios ejemplos. Y ahí es donde quisiera volver contigo, Luis, para que nos aclares un poco desde el punto de vista de la justicia. ¿Por qué se quiere hacer tanta diferencia y por qué se quiere separar lo que implica, por ejemplo, un incendio, como decía James, con resultado de muerte, a todo lo que implica para una persona ser violentada sexualmente y todo lo que puede tardar una persona en poder recomponerse después de un hecho como este? Sí, bueno, ahí yo haría una distinción primero, ¿no? Es decir, primero en relación a la lógica de la prescripción. Es decir, el problema, la prescripción es una institución jurídica, digamos, milenaria, es decir, que tiene una función, digamos, uno puede partir más o menos, pero una función muy, muy instalada en nuestro ordenamiento. No, eso genera o implica que tenga que haber un diálogo también con las propuestas de ir hacia un enfoque que garantice mayor ejercicio y disfrute de los derechos, ¿no? Yo siento que allí hay que buscar ese mecanismo. Y luego, en cuanto a la diferenciación, es decir, que tiene una premisa, digamos, ¿no? La Constitución asegura la igualdad de las personas ante la ley. Por lo tanto, si yo soy víctima de un secuestro con violación, en determinadas condiciones, podría tener
o entender que hay un trato discriminatorio respecto de quien fue víctima de una violación sin contexto de secuestro, por ejemplo. Entonces, a lo que aludía un poco la lógica de ese comentario del representante de la Corte Suprema, ha dicho, a ver, pensemos la distinción, ¿no? Porque probablemente no está oponiéndose a que exista esta regla, sino que está diciendo, bueno, donde puede haber un fundamento análogo, a lo mejor la disposición también tiene que operar. Y entonces, ¿cuál es la dificultad que se encuentran los especialistas, sobre todo del derecho en esta materia? Es que la imprescriptibilidad es una cuestión muy, muy excepcional, digamos, como viene operando, y esa excepcionalidad en general ha estado hoy día principalmente en el ámbito de los denominados crímenes de lesa humanidad, que también tienen una noción bien restrictiva, porque son aquellos solamente que están en el Estatuto de Roma. Por claro, tanto, pero perdón, que quisiera poder interpretar también parte de la visión que hay fuera de Chile sobre el tema, porque por lo menos hay instituciones como Amnistía Internacional que sí consideran que la violación a un menor de edad es un crimen de lesa humanidad. Naciones Unidas. Y Naciones Unidas también habla sobre el No, tema. no, Entonces efectivamente. quisiera entender con qué contexto estamos nosotros recogiendo el referente para poder hacer una ley que le entregue la seguridad a los padres de las víctimas, a las víctimas propiamente tal, a que no tengan que verse obligados en 10 años a poder trabajar, como dice James, toda esta desestructura que hay para poder hacer denuncias. No sé si realmente, y quisiera después preguntártelo a ti, se logra en 10 años, por ejemplo. Bueno, yo creo que ahí está el desafío, ¿no? Poder integrar estas distintas visiones o estándares o regulaciones, digamos, internacionales o realidades, con lo que decía James, lo propio del fenómeno, ¿no? Es decir, permitir y articular de tal manera que se pueda favorecer donde está el objetivo principal. Ahora, es cierto que aquí hay alguna suerte de tensión de algunos derechos, pero ahí nosotros creemos que siempre va a predominar, porque ante una colisión de derechos o de legitimidades, siempre va a predominar y se va a poder imponer por sobre el otro, aquel que tenga mayor importancia. Y en este caso yo creo que los derechos de los niños y niñas y adolescentes afectados por este delito, en cualquier caso, van a estar siempre por sobre algún criterio de certeza jurídica, algún otro criterio, digamos, de política criminal, en fin. Por lo tanto, atendiendo a esa circunstancia, yo creo que el desafío es crear un mecanismo que pueda integrar, porque lo que no se puede hacer, por muy buenas razones que haya, es escindir lo que está hoy día vigente en la estructura jurídica y las posiciones que puedan venir más asociadas a la mirada desde otras disciplinas o desde la fenomenología propia del tema. Así que creo que hay un desafío. Yo creo que es bien bonito el desafío, y esto no es uno solo, digamos, de las instituciones, sino de todos quienes están convocados también aquí a aportar. Sí, claro, sí. James. Sí, mira, yo creo que hay ciertos conceptos, ¿no es cierto?, éticos, de una ética universal, que hablan sobre los derechos de las personas, y en particular, ¿no es cierto?, porque uno tiende a hablar de la igualdad, porque yo tengo más derecho que este y el otro. Es como decir, ¿por qué esta persona, ¿no es cierto?, que es de la Teletón, ¿no es cierto?, y no puede caminar, porque hay que hacerle una subida especial en el pavimento? ¿O por qué tienen los buses que tienen algo especial para ellos y no para mí? Porque indudablemente tienen un desmedro. Y la actividad social del ser humano, siendo individuos que vivimos en comunidad, lo normal es tener una actitud de solidaridad, de justamente los más fuertes proteger a los más débiles, ¿no es cierto? Por eso se constituye también un Estado, que es una organización protectora. Y en ese sentido, creo que no es lo mismo, ¿no es cierto?, una víctima que ha generado un daño que hoy en día ya es reconocido, ¿no es cierto?, se genera el estrés postraumático crónico grave, ¿no es cierto?, se va generando un daño producto de la liberación de un montón de mediadores bioquímicos, adrenalina, cortisol. El cortisol es el de la inmunidad, ¿no es cierto? Uno ve a la gente que toma corticoides como se hinchan, se ponen diabéticos, etc. Genera mucho estrés. Es una lluvia, es estar enjuagado en cortisol de adrenalina permanente, porque no para, en un estado de estrés y de angustia. Se manifiesta como estrés y angustia. Pero lo que hay de fondo son cambios bioquímicos, que hoy en día se sabe generan atrofia de las zonas reguladoras de emociones, ¿no es cierto?, de concepciones de realidad en el cerebro. No es una atrofia irreversible, pero mientras se mantiene,
como todos los procesos cerebrales son muy lentos, y esto ocurre en la infancia, cuando hay una potencia cerebral de desarrollo particularmente dinámica, es como un niño que aprende 3 idiomas simultáneamente, uno el resto de la vida nunca más, ¿te fijas? Ese niño está tan moldeable, está tan flexible, una plasticina cerebral tan maravillosa, que cuando recibe estos impactos, esa plasticina se transforma, ¿no es cierto?, en una especie de engrudo terrible, ¿no es cierto?, que genera atrofias, desconexiones neuronales que hoy en día se saben, se conocen, se ven en imágenes. Y eso, en el tiempo, hace que esta persona, por eso que tú decías, hay un promedio de 33 años, esos promedios, con el tiempo, nos vamos a ir dando cuenta que son promedios de la bioquímica cerebral, cómo se recupera un cerebro cuando tiene la condición de recuperarse. Porque hay que pensar que para que se recupere, tiene que volver a un estado de calma. Si ese estado de calma no se recupera, como, ¿no es cierto?, esta familia, la hija se casa, pero sigue viviendo, yendo a almorzar los domingos donde el papá que la abusa o la abusaba, no hay calma para el proceso. ¿Les parece que conversemos más sobre, es muy importante, James, tu mirada de médico? Me imagino que además esto te ha llevado a investigarlo desde otro lugar, más allá de lo que nosotros, como comunicadores sociales, como abogados, como filósofos. En el caso de Luis, que además le gusta mucho la filosofía, porque me estaba comentando, la visión de la medicina también tiene mucho que decir en esto, respecto a, por ejemplo, qué es lo que pasa con una persona cuando es sometida a este tipo de estrés postraumático. Te escuchaba en la sesión que hubo acá en el Senado y tú explicabas que incluso una persona abusada sexualmente lo vive peor que un soldado que va a la guerra y que tiene toda la contención de un país que después se preocupa por años de él, de entregarle seguridad social, de entregarle apoyo psicológico, psiquiátrico, médico. Entonces, ¿te parece que lo hablemos en el segundo bloque para que tengamos también más tiempo y de ir interactuando también con la visión de la Fiscalía? Vamos a la pausa y seguimos conversando aquí en Hablando de. El individuo necesita estar en conciencia de lo que le ha pasado para poder, en ese momento, ejercer su derecho, ¿no es cierto?, a justicia. Yo creo que los derechos de los niños y niñas y adolescentes afectados por este delito, en cualquier caso, van a estar siempre por sobre algún criterio de certeza jurídica, algún otro criterio, digamos, de política criminal, en fin. Seguimos conversando en Hablando de, estamos junto a James Hamilton y junto a Luis Torres. Estamos hablando sobre el proyecto que está en este momento en el Senado, discutiéndose respecto a la imprescriptibilidad de los delitos de abusos contra menores. Y hay varias aristas que hemos estado conversando y dejamos planteado, antes de irnos a la pausa, el tema de cómo se trabaja desde el punto de vista interior, desde el punto de vista de la recomposición física y psicológica de una víctima de abuso sexual. Y James nos estaba dando una visión bastante particular que tiene que ver con la recuperación, qué es lo que puede pasar con una persona que vive un estrés postraumático de este tipo y cómo también afecta en su propia genética, James, que es algo que en realidad es muy nuevo para nosotros. Sí, mira, son etapas que hoy en día se logran definir, ¿eh? La primera etapa es una etapa curiosamente de culpa. La víctima asume que tiene algún daño o tiene alguna condición que provoca el victimario. Como yo tuve la culpa, como cuando la mujer es agredida. Y eso puede durar eternamente. O sea, estas etapas pueden ser etapas que se cumplen o pueden ser quedar suspendidos en una de estas etapas. Entonces, en esta primera etapa de culpa, que puede ser indefinida o de cierta duración, generalmente cesan esa etapa de culpa cuando un otro prójimo, otro ser humano, ya sea por amor, por amistad, por lo que sea, logra entrar en ti y te logra de alguna manera empezar a cambiar, ¿no es cierto?, tu esquema mental, que se basa en cambiar tu autoestima, porque lo que ya te tienen liquidado la autoestima, o sea, tu estructura interna, ¿no es cierto?, de afección hacia ti, digamos, ¿no es cierto?, como dirían, ¿no es cierto?, los católicos o los cristianos, ¿no es cierto?, ama a los demás como a ti mismo, o sea, parte de esa premisa que hay que amarse a sí mismo, ¿no es cierto?, eso está destruido. Y cuando se logra pasar esa etapa, empieza una etapa de confusión. El por qué a mí. O sea, porque no te saltas de esa etapa a la etapa de considerar al otro como un criminal.
Porque los vínculos, mucha gente es muy cercana, entonces esos vínculos generan mucha confusión. De hecho, el 62%, según las estadísticas de las violaciones y de los abusos contra menores, son del círculo más cercano. Entonces, familia. esa confusión terrible, que es muy perversa, ¿no es cierto?, también te puedes quedar en ese estado para siempre. Y luego vienen, de alguna manera, el darse cuenta con mucho tiempo, ¿no es cierto?, de lo que se sufrió, cuando se logran tener recuerdos cualitativamente aceptables, ¿no es cierto?, imágenes razonables, que no entren también en una especie como de bruma que genera esta atrofia cerebral de ciertas zonas, que era lo que te comentaba anteriormente. Entonces, para poder rearmar una película veraz, y eso también hace la dificultad que va a tener la justicia, la ¿no es cierto?, para probatoria, ir, que es la lo que dificultad se hablaba. probatoria, ¿no es cierto?, que tiene que ver también con la víctima. Lograr esto, ¿no es cierto?, es un proceso muy difícil y largo. Ahora, ojo, que es aún más raro que una víctima que denuncia lo haga por una utilidad personal en una sociedad en la cual todo se castiga. O sea, nadie que vaya a denunciar a un victimario, ¿no es cierto?, en estas condiciones, menores de edad, etcétera, va a sacar en este país nada. Tú calificabas la denuncia como una humillación, de hecho. Es terrible, pero es un proceso necesario, creo yo. Y ahí son otros temas. Ahora, finalmente cuando tú logras tener la película clara, viene una evaluación que en el fondo es tu rebiografía hacia atrás. Y tienes que darle un sentido valórico. ¿Cuánto voy a sacrificar yo, que ahora me siento más o menos bien, volviendo a esto atrás y enfrentándolo? ¿Qué significa en mi vida actual, en mi matrimonio actual, en mi relación actual, ¿no es cierto?, en mi condición sexual actual, en mi vida de todo, mi familia, lo que sea, ¿no es cierto? ¿Qué significa tener que yo ir a escudriñar o enfrentar este fantasma? ¿Vale la pena? Tú lograste perdonar, de hecho. Bueno, pero todo eso tiene que ver con la necesidad de libertad. Porque el momento que tú mantienes miedo, algún grado de culpa, ¿no es cierto?, y obviamente normalmente mucha gente, o todo, ¿no es cierto?, rencor, tú no eres libre ni eres feliz. Si tu objetivo en la vida es lograr un estado interior de felicidad, ¿no es cierto?, de poder darse a los demás, no te queda otra que perdonar. Pero son temas, imagínate el proceso que te estoy mencionando. Entonces, en todo este proceso, ¿no es cierto?, que terminaría en la denuncia formal, la cantidad de años que puedan pasar, si es que se denuncia, porque también hay el temor, no, se va a llenar de denuncias, eso es falso, los lugares que se ha aprobado, las denuncias han aumentado muy poquito. Pero ya el puro hecho de que la sociedad, ¿no es cierto?, entiende que la persona necesita tener un relato, una reconstrucción para poder en ese momento denunciar y que de alguna manera lo avala y lo protege, como lo que tú mencionabas del veterano de Vietnam, eso ya es un elemento reparador que es de esta etapa posterior. En Chile hoy en día estamos en deuda en casi todos los elementos. En un crimen que lo sufren el 30% de los niños en nuestro país. Sí, las mayores pericias del servicio médico legal son niños entre 0 y 3 años. Imagínate la etapa inicial en que estamos estudiando el tema. Y además llama la atención la estadística que entrega Naciones Unidas, que somos el tercer país con mayor cantidad de denuncias de este tipo de delitos. Y ojo, de denuncias, no de casos. Porque claro, hay una cantidad, una cifra que no la conocemos. Luis, respecto a esto, hasta la dificultad probatoria, que también es una de las principales, podríamos decir, uno de los principales obstáculos que podría tener este proyecto. ¿Por qué es tan difícil llegar a probar un delito como este? Bueno, esa es una dificultad, digamos, más procesal, pero que, como bien dice, digamos, es compleja porque la estructura del proceso penal está encaminada a ir determinando lo que se denomina la verdad formal, ¿no? Porque la verdad de las cosas como ocurrieron, y en este caso hace 10, 20 o 30 años quizás atrás, del momento en que esto se canaliza a través de un proceso penal, esa verdad formal ya parte de algunas premisas que están determinadas para poder tratar de representar lo que pudo haber ocurrido, ¿no? Entonces por eso requiere la denuncia, por eso requiere, digamos, la descripción de los hechos, la precisión temporal,
la posibilidad de referencias de evidencia, de testigos, porque los jueces que tienen que determinar la responsabilidad penal de una persona y que va a merecer o no una pena, y en este caso son penas de cárcel, en fin, incluso pueden ser altas penas, tienen que tener una convicción sobre antecedentes formales, objetivos, que permitan dar por acreditado que ese hecho ocurrió, hecho que no vieron y hecho que tienen que conocer por distintas fuentes, ya sea la propia víctima o elementos, digamos, de contexto, referencia. Por lo tanto, el paso del tiempo en este y en otros delitos siempre es una dificultad para efectos probatorios. Sí, yo creo que es una realidad que estoy imaginando hoy día con la estructura, digamos, con la que contamos para efectos de investigar delitos y luego los juicios para poder verificarlo, habrían grandes dificultades. Por lo tanto, yo creo que una estrategia para poder avanzar en eso es a lo mejor avanzar en algunos elementos que puedan permitir asegurar material probatorio, ¿no? Si ya la ley va a definir que existe esta posibilidad de que ciertos delitos cometidos con una diferencia de tiempo relevante, ¿no? Estamos hablando ya que van a superar los 25 años, porque son los tiempos hoy día que la prescripción podría, con las reglas que están, por la edad y por los años que establece la regla del 369 buscar alguna fórmula en que se pueda atenuar esta complejidad que va a existir. Incluso, y aquí yo creo que y abrirse a los aportes que pueden venir desde la ciencia, desde la psicología, desde las disciplinas auxiliares, en términos de poder recoger de una manera adecuada digamos, la realidad de lo que ocurrió, para efecto de que los jueces puedan valorar. Porque es verdad que los jueces tienen ahí una disyuntiva, ¿no? Si bien los jueces pueden reconocer y entender el fenómeno y las circunstancias asociadas a ese delito, a ese crimen, en el caso concreto ellos tienen que tener elementos objetivos, porque el sistema está construido así, ¿no? El sistema está construido así, pero también está fallando, porque no, de acuerdo. ¿Para qué vamos a hacernos los ciegos si estamos viendo, por ejemplo, que las personas que están acusadas de pedofilia o las personas que se reconocen como pedófilos vuelven a incurrir en los mismos delitos? Y lo hemos visto en casos concretos. A mí no me gusta, siempre lo digo, dar opiniones sin hechos concretos, pero hemos visto, por ejemplo, un tío de bus escolar que está en el registro de pedófilo y está manejando libremente, y si es que alguien no hace la denuncia, un ciudadano común y corriente, ni siquiera porque hay una fiscalización, no lo sabemos. Entonces, sí, está fallando también el sistema. No, es cierto. Eso nos obliga a cambiar. Sí, es verdad, digamos, hay que ser autocrítico y hay que reconocer que eso es así. Pero también hay que entender que todas las respuestas a esta problemática no van a tener una respuesta desde el derecho. No vienen desde el derecho. Ahí están las políticas públicas, está el Estado a través de toda su estructura, sus organizaciones, la sociedad civil. Es decir, el derecho y el sistema, en este caso el sistema penal, es una variable relevante, determinante, principal también, sobre todo en lo que va a ser la protección, digamos, de estas víctimas, pero no van a estar allí todas las respuestas, ¿no? Por ejemplo, como el caso que tú señalabas de la fiscalización de una medida que está asociada a este tipo de delito, es una cuestión que uno podría pensar que allí la autoridad administrativa encargada de supervigilar la implementación de esas medidas que están en la ley, no es un problema legal. Los jueces cumplieron aplicarla también cuando determinaron la sentencia, pero no hay una deficiencia en la implementación de esa política, ¿no? ¿Qué pasa contigo, James, cuando escuchas o cuando ves que existen estos casos? Como el que pusimos como el ejemplo concreto, de un pedófilo que fue condenado, que está en un registro, pero que sigue haciendo trabajo con Bueno, yo creo que eso está avalado porque tú tienes otros pedófilos concretos como Cristian Prech, que pronto lo van a nombrar en otra parroquia y va a seguir trabajando con jóvenes y que nadie hace nada. ¿Te fijas? Que a pesar de que está sancionado por la iglesia, etcétera, no hay respuesta. Es decir, en todas estas cosas el ejemplo es muy importante, sobre todo los antiguos referentes, porque ya no lo son. Ahora, yo sigo creyendo que independiente de que la justicia, las leyes, ¿no es cierto?, no son efectivamente los únicos que dan respuesta, yo sí creo que, como muy bien dice Luis, hay que permeabilizarlas a la evidencia científica. O sea, nosotros
el código legal y todo el derecho positivo que llamaríamos, ¿no es cierto?, que viene de la época de los romanos, ¿no es cierto?, nació en una época totalmente distinta a la nuestra. Entonces, una de las instituciones que se han mantenido más tradicionales en ese sentido y que ha tenido poca permeación a la ciencia, salvo en todo lo que es la parte criminalística, ¿no es cierto?, justamente en la prueba de que el ADN, la cuestión, ha sido justamente el derecho penal. Entonces, en este caso, creo que la medicina, la ciencia, nos puede ayudar a saber quién es quién, poder identificar la calidad, ¿no es cierto?, de víctima. Yo te voy a dar un ejemplo. Los niños, como yo te decía, en esta plasticidad cerebral que se va, de alguna manera, le llega un rocket, o sea, es un misil. Los niños, cuando hablan con uno, le están hablando de esta altura. Están mirando a todos para arriba. El mundo de los niños es distinto. Entonces, cuando uno habla, ¿no es cierto?, de que para el niño, ¿quién es el Estado, por ejemplo? Son sus protectores, su familia, quien sea. Ese niño, su referente, individuo con los mismos derechos que nosotros, el Estado de Chile, ¿no es cierto?, le otorga, ¿no es cierto?, o a sus progenitores o a quien esté en su tutoría, ¿no es cierto?, el encargo del cuidado. Por algo también, ¿no es cierto?, hay que, oye, pero aquí está, hay que, se separan las familias lamentablemente, qué sé yo, y hay que el juicio de alimentos, la cuestión. Eso lo exige el Estado, porque el Estado quiere garantizar ese cuidado, o sea, está delegando en estos cuidadores, en esta familia, ¿no es cierto?, su representación, ¿no es cierto?, en su función. Nada de tiempo. Perdona, ¿y qué ocurre? Que ese grupo es el que viola el derecho de este niño, ¿no es cierto? Y también por eso, cuando tú te referías a lesa humanidad, que tampoco, a pesar de que lo que importa acá es la víctima, también el niño está aún más desprotegido que todo el resto de la etapa de la institución. Y a pesar de que a veces el Estado no es el directo que daña, salvo en el Sename, que sí es una responsabilidad aún más directa, sí, ¿no es cierto?, la familia se constituye en el Estado para ese niño. Ojo, Estado, hogar. Tengo un minuto, pero me gustaría terminar este programa con la visión de ambos de lo que hace falta dentro de este proyecto para construir futuro respecto al tema. Ojalá una visión no tan técnica, una visión quizás más filosófica, más humana, más de interpretación, pero con el corazón. Bueno, yo pienso que sería bueno que la instancia de reflexión y elaboración de este proyecto pueda recoger, digamos, todas estas buenas razones para cumplir con un objetivo que yo creo que es el consenso hoy día, ir hacia la mayor protección de las víctimas de estos casos, porque la justicia lo requiere, es un imperativo, digamos. Esto no están preguntando si es una conveniencia, sino que hay un imperativo y el Estado tiene una obligación. Y yo creo que con apertura y con rigurosidad se puede encontrar una fórmula que nos permita avanzar, ¿no? Así que por lo menos mi posición sería, y yo creo que la posición del Ministerio Público es estar allí siendo factor para ese avance. Bien, James. Mira, cuando empezó todo este proceso de denuncia, de todo, que fue un poco también, a pesar de que no lo creas, un poco a pesar de uno, o sea, uno de repente se encontró un poco lanzado en esto, fíjate que mi sentimiento más profundo fue esta especie de espada de Damocles de la prescripción. Y sentí que Chile tenía que darle una señal a todos los chilenos, a ese 40 y tanto % de niños y adolescentes, que a pesar de que no votan, son los que van a transformar nuestro país, para bien o para mal. Y creo que de una vez por todas, para nosotros crecer como un país más sano, no necesitamos mejorarnos de lo que ya estamos enfermos los más viejos. Necesitamos cuidar y educar a los más jóvenes, que por lo demás nos van a cuidar cuando estemos viejos. Entonces, si no damos señales concretas en este país, y se lo digo a los futuros candidatos de presidencia, o sea, yo no he escuchado ni uno, salvo la preocupación que en algún momento ha tenido la Beatriz Sánchez, que sea, no he escuchado a ni uno, que no esté hablando de cualquier tema que no sea económico, de esto, lo otro, político, fuera los niños. Y hoy en día, te lo aseguro, nuestro futuro en Chile se la juega
con nuestras políticas de infancia. Bueno, y es el tema además que nosotros hemos traído en este capítulo de Hablando de, porque además nos parece que tampoco es un tema que tenga que reflotar cuando alguna figura pública haga una denuncia pública de que fue abusado o que un proyecto se desarchive cuando hay un caso tan bullado como fue el caso Caradima. Esto es un tema que debería estar en nuestra sociedad, no solo en el Parlamento, en la mesa de cada una de nuestras casas y conversar con cada uno de nuestros niños también, educarlos desde la casa. Gracias a ambos por estar aquí. Un placer. Serán muy bienvenidos también en otro capítulo de Hablando de. Gracias, productor. Y a ustedes también los esperamos otro viernes para que nos juntemos aquí en Hablando de en TV Senado. Que estén bien.